Reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo en el que se desarrolla un tema de forma más completa y extensa que una noticia. El reportaje consiste fundamentalmente en la narración de un conjunto de sucesos con valor periodístico que poseen interés para el público. En él pueden abordarse un hecho, un personaje o un suceso o un tema en particular. El reportaje se caracteriza por ser un trabajo documental que requiere de cierta planificación para abordar sus diferentes etapas que van desde la definición del tema, pasando por la recolección de datos, información y material de soporte hasta la edición definitiva. Es importante que en el reportaje se use un lenguaje accesible y apropiado para la temática y el tipo de público al que va dirigido. Además, es conveniente apoyar la historia en distintos tipos de materiales, como fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, grabaciones o material audiovisual como videos, etc. Otro aspecto esencial en un reportaje es contrastar en él los diferentes ángulos o puntos de vista en torno a un tema, todo ello con el fin de aportar distintas perspectivas. Los reportajes son publicados en un medio de comunicación que puede ser la prensa, la radio o la televisión. El objetivo principal de un reportaje es informar de forma extensa, completa y detallada sobre un asunto o cuestión que es de particular interés para la gente. Así, por ejemplo, podrá haber un reportaje sobre el aborto, el aumento del pasaje, sobre una escalada hacia la delincuencia o sobre la misma corrupción, o de este caso un reportaje sobre el COVID-19, que es un tema actualizado y que tiene mucho interés público. Existen distintos tipos de reportaje: el científico, el explicativo, el interpretativo, el investigativo, el narrativo, el informativo y el descriptivo, entre otros. Los pasos para elaborar un buen reportaje consta de varios. El primero es elegir el tema del reportaje. Este mismo es seleccionar un mismo tema, es decir, un suceso u hecho u acontecimiento real que desee indagar para hacer un reportaje considerarlo importante. En este tema, como lo estábamos diciendo, el COVID-19 o más bien el coronavirus, que está en tendencia y podemos hablar de él. Entonces es interés público y así podemos llenar de información que tal vez nosotros no sepamos y el mismo reportero pueda indagar de fuentes más importantes y no quedarse en términos de que si investigo en una fuente, pues ya que se quede en esa fuente. Un reportero tiene la necesidad de poder buscar en más fuentes y más fuentes y más fuentes hasta encontrar información que uno mismo no podía saber. Entonces, el segundo paso es definir qué se va a escribir en el reportaje. Lo harás una vez seleccionado el tema. Para esto es necesario el enfoque, es decir, definir los aspectos relevantes, qué vamos a hablar del tema, qué es importante o qué sucesos vamos a determinar para poder hacer el reportaje más importante y que sea de interés público. Organizar nuestra información. Seleccionar las fuentes que consultamos. Por ejemplo, en este tema del coronavirus, muchas personas podemos entrar a cualquier fuente y podemos conformarnos con la primera información que salga. El reportero tiene la necesidad de consultar las fuentes necesarias para poder dar o recabar la información. Puede irse desde los temas, desde un testimonio, de testimonios verbales que expresen puntos de vista, que sean verídicos. Esa misma información debe ser verídica. Se puede llevar a cabo también dentro de documentos o textos, publicaciones, boletines, que también sobre el contexto o los entornos relacionados con el asunto, que trabajan asimismo como las entrevistas, unas encuestas, las observaciones directas, las declaraciones, los testimonios, los documentos, los comunicados, etcétera. Seleccionar la información que sea necesaria para obtener de este modo, como lo hemos dicho, un buen reportaje. La estructura. Considerar que el reportaje tenga una buena entrada, atrapar, tener la atención del público para que tenga un cuerpo donde se presente la información y el desarrollo de este mismo tema. Escribir y revisar el borrador, tener o consultar más bien poder el reportaje o el reportero, tiene como
como obligación poder revisar el tema de la ortografía y de la puntuación para poder asimismo tener o considerar qué queremos comunicar y si lo estamos haciendo de manera bien. Y ya. Redactar la versión final. Presentar el trabajo terminado atiende a las recomendaciones de las personas que sean profesionales ante el tema de hacer un reportaje y asimismo tener una buena versión final y hasta el último poder publicar este mismo reportaje.